Hola, queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a su canal, el canal de María y de Jesús, en la que dilucidamos y leemos el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Ahora venimos empatándolo con Amoris Laetitia, la alegría del amor, del Papa Francisco. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y ayúdanos a comprender la verdad de nuestra vida terrena y espiritual. Ayudados con la corte celestial, nuestro ángel de la guarda, de la mano de María, cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como lo venimos haciendo, queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús, vamos a leer el Evangelio que toca el día de hoy, viernes de crucifixión. Hoy es el memorial de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pasión y muerte. Y nos toca comprender el Evangelio de San Marcos y vamos a estudiarlo, a leerlo. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, y a los escribas le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos concedas lo que te pidamos. Obviamente la inocencia de los apóstoles, ¿no? Él les dijo: ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, perdón por mi dislexia, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: sí podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber, si la beberéis, también seréis bautizados en el bautismo, aunque yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué grande la humildad de nuestro Señor al demostrarle esto, ¿verdad? Querían que les concediera sentarse a la derecha y a la izquierda, pero bueno, la inocencia también y la humanidad imperfecta del ser humano, un ejemplo en los apóstoles, con esa inocencia pidiendo algo que hasta mismo Jesús le da a nuestro Padre Celestial su lugar. Jesús nos ha comprado con su bendita sangre, por eso la pasión de hoy, el memorial de su pasión muerte, se hace en todo el mundo el día de hoy. Sigamos entonces entendiendo el Evangelio. Continuamos entonces con Amoris Laetitia, la alegría del amor, y en el punto número 37 dice: durante mucho tiempo creímos
que con insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y morales sin motivar la apertura a la gracia ya sosteníamos suficientemente a las familias, consolidábamos el vínculo de los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. Tenemos dificultad para presentar al matrimonio más como un camino dinámico de desarrollo y realización que como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles, que muchas veces responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus límites y pueden desarrollar su propio discernimiento. Ante situaciones donde se rompen todos los esquemas, estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Esto es lo que nos invita a reflexionar el Amoris Laetitia en esta obra maravillosa, en esta exhortación apostólica en su cuarto pontificado del Papa Francisco. Una exhortación apostólica post-sinodal. Se los recomiendo, está muy bueno el libro. Y continuando con el catecismo de la Santa Iglesia Católica, vamos a entrar a un tema que es sobre todo de la comunidad humana. Y dice capítulo 2, y lo mismo refiere. En este título dice la comunidad humana. En el numeral 1877 nos refiere: la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Enseguida viene un artículo 1, dice persona y sociedad. Y en el punto número 1, este título nos va a decir un poquito más. Carácter comunitario de la vocación humana. Entonces, dice el numeral 1878, todos los hombres son llamados al mismo fin. Dios existe cierta semejanza entre la unidad de las personas divinas y la fraternidad de los hombres. Deben instaurar entre ellos en la verdad y el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando estaba con los escribas y los apóstoles? Les dijo: les dejo un mandamiento, ámense los unos a los otros. Por ahí va la situación. El numeral 1879 dice: la persona humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobreañadido, sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades, así responde a su vocación, es decir, a la llamada de Dios. El numeral 1880 también nos comenta: una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas, asamblea a la vez visible y espiritual. Una sociedad perdura en el tiempo, recoge el pasado y prepara el porvenir. Mediante ella cada hombre es constituido heredero, recibe talentos que enriquecen su identidad y a los que debe hacer fructificar en verdad. Se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a respetar a las autoridades encargadas del bien común de las mismas. Nos da como tareas en el catecismo. Y entonces en el numeral 1881 nos manifiesta: cada comunidad se define por su fin y obedece en consecuencia a reglas específicas, pero el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. Porque imaginemos que hemos sido hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Mirarnos a nosotros mismos es comprender la dignidad de Dios en una persona humana. A bajarse como Dios a un ser humano es bellísimo, porque entonces ¿a quién estamos cuando nos vemos al espejo? ¿A quién estamos viendo? A alguien parecido a Dios. Por eso hay que tener en cuenta y valorar nuestra comunidad humana.
El numeral 1882 dice, algunas sociedades como la familia y la ciudad corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre, le son necesarias con el fin de favorecer la participación del mayor número de personas en la vida social. Es preciso impulsar, alentar la creación de asociaciones e instituciones de libre iniciativa para fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada una de las naciones como en el plano mundial. Esta socialización expresa igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. Desarrolla las cualidades de la persona, en particular su sentido de iniciativa y de responsabilidad, ayuda a garantizar sus derechos. O sea que solo no podemos hacerlo todo, tenemos que entrar al círculo social. Numeral 1883, la socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. Hacer el bien común no importa quién sea, a veces no nos vemos como hermanos, nos vemos como una sociedad indiferente y discrepa con la vocación que tenemos de Dios, el llamado a la unidad. Recuerden que el Papa Francisco este año lo decretó año de la oración, año de unidad en oración como hijos de Dios. El numeral 1884 dice, Dios no ha querido retener para él solo el ejercicio de todos los poderes. Fíjese qué importante es esto. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer. Yo me imagino una marioneta, ¿no? Si Dios nos hubiera hecho de esa manera y nos moviera, no, porque tenemos el libre albedrío. Ojo con eso. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer, fíjense. Según las capacidades de su naturaleza, este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina. Es con un bien común hacia todos los demás. El numeral 1885 dice, el principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo, traza los límites de la intervención del Estado, intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad, tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Porque Dios ve por todo el mundo, por todo el género humano, vegetal y animal, por todo el universo. Punto número 2, conversión y sociedad. En el numeral 1886 dice, la sociedad es indispensable para la realización de la vocación humana. Para alcanzar este objetivo es preciso que sea respetada la justa jerarquía de los valores que subordina las dimensiones materiales e instintivas del ser humano a las interiores y espirituales. Y en este documento nos manifiesta, la sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual. Siempre vamos ejerciendo y creciendo en la vida terrenal, en el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y la vida espiritual, ¿cómo va creciendo desde el kinder hacia la edad madura espiritual? Por eso aquí nos dice esto. ¿Por qué? Porque debe de impulsar a los hombres iluminados por la verdad a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos, a defender sus derechos y cumplir sus deberes, a desear los bienes del espíritu, a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones, a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos, a asimilar con afán en provecho propio los bienes espirituales del prójimo. Todos estos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la
cultura de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y finalmente de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo. Nos invita a capacitarnos y a desarrollarnos, no nada más materialmente, sino espiritualmente. El numeral 1887 dice: la inversión de los medios y de los fines que lleva a dar valor al fin último, a lo que solo es medio para alcanzarlo, o considerar las personas como puros medios por un fin, engendra estructuras injustas que hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del legislador divino, o sea, conforme a los mandamientos de Dios, porque somos injustos. Por eso hay un artículo, hay un versículo que dice: por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. No por algo lo dice, lo asevera. El numeral 1888 dice: es preciso entonces apelar las capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia permanente de su conversión interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no elimina en modo alguno, sino al contrario, impone la obligación de introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a las normas de la justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él. Es decir, Dios quiere el bien para todos nosotros. El 1889 también nos dice: sin la ayuda de la gracia los hombres no sabrían acertar con el sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y la violencia que, creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. El camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. La caridad representa el mayor mandamiento social, respeta al otro y sus derechos. Exige la práctica de la justicia y es la única que nos hace capaces de esta. Inspira una vida de entrega de sí mismo. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará, según una referencia con Lucas capítulo 17, versículo 33. Revisémoslo. Y un pequeño resumen que tenemos. El numeral 1890 nos dice: existe una cierta semejanza entre la unidad de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre sí. El numeral 1891, en este resumen, refiere: para desarrollarse en conformidad con su naturaleza, la persona humana necesita la vida social. Ciertas sociedades como la familia y la ciudad corresponden más inmediatamente a la naturaleza del hombre. Y en el numeral 1892 dice: el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. El numeral 1893 refiere: es preciso promover una amplia participación en asociaciones e instituciones de libre iniciativa. Y el numeral 1894 también nos dice: según el principio de subsidiariedad, ni el Estado ni ninguna sociedad más amplia deben suplantar la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de las corporaciones intermedias. Y en el numeral 1895 dice: la sociedad debe favorecer el ejercicio de las virtudes, no ser obstáculo para ellas, debe inspirarse en una justa jerarquía de valores. Y para terminar con este tema que está en el capítulo 2, la comunidad humana, dice el numeral 1896, donde el pecado pervierte el clima social, es preciso apelar a la conversión de los corazones y a la gracia de Dios. La caridad empuja a reformas justas. No hay solución a la cuestión social fuera del Evangelio, fuera de la palabra de Dios y fuera de los mandamientos. Recuerden, soy Chuchín, el catequista. Recuerden darle like, compartir y suscribirse. Oremos por la paz del mundo, la paz de Ucrania, de Rusia, de Israel, por todas las personas enfermas, por todas las personas que son atacadas por el maligno. Que San Miguel Arcángel nos proteja a las familias y que Dios nos ampare y nos bendiga. Aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en el nombre de Cristo nuestro Señor. Si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Hasta la vista.